En el siglo IV a.C., el filósofo Platón se imaginó un Estado construido exactamente de la misma forma que un ser humano. El equivalente a la cabeza, el pecho y el vientre serían los gobernantes, los soldados y los productores o trabajadores respectivamente. Según el pensador griego, así como una persona saludable y armoniosa muestra equilibrio y moderación, un Estado justo se caracteriza porque cada uno de sus componentes sabe el lugar que le corresponde dentro del conjunto y trabaja en perfecta coordinación con los demás. Por el contrario, si una de las partes obra en forma disociada y sin tener en cuenta a las otras, lo único cierto es el deterioro de la salud del cuerpo, o sea, del mismo Estado y de su capacidad de proveer el bien común. Y aunque ni Platón ni su discípulo Aristóteles consideraban a la democracia por sí sola como la mejor forma de gobierno, es resaltable que ambos la estudiaron con detenimiento. Es resaltable, pues fueron ellos mismos, los griegos, quienes construyeron las bases de este sistema político que hoy reconocemos como el más adecuado para regir las relaciones entre todos los hombres. Desde esa época precristiana hasta nuestros días han evolucionado los dos conceptos que hoy nos congregan. Los soldados han pasado de ser hombres de guerra, prestos a empuñar las armas para atacar o defenderse de enemigos externos, a convertirse en verdaderos profesionales comprometidos con el progreso y el desarrollo social y económico de su nación. A su vez, la democracia directa pero excluyente de la Atenas de Pericles ha evolucionado hacia un sistema que, aunque imperfecto todavía, se acerca más al concepto moderno de democracia participativa, más abierta y con ciudadanos mejor informados. Pero quiero extractar de la poderosa imagen de Platón una conclusión principal, y es que las fuerzas militares son, al igual que los gobernantes, que los productores y que los trabajadores, partes integrantes y participantes de la sociedad. Así como un cuerpo no podría sobrevivir sin su vientre, sin su pecho, sin su cabeza, porque todas estas partes forman un conjunto unitario e interactuante. Asimismo, las fuerzas militares son una con la nación y con la sociedad a la que pertenecen. Pero eso resulta paradójico que en momentos de conflicto como los que vive la sociedad colombiana, parte de esta misma sociedad las perciba como una entidad ajena, cuyos triunfos y derrotas no le conciernen y no la rodee ni les brinde el respaldo que merece su misión como defensoras de las instituciones y de la propia democracia. Las fuerzas militares a menudo se sienten solas, en medio de los compatriotas cuyas vidas y bienes protegen, y esta soledad es el mayor enemigo de su moral y de su capacidad para brindar mejores resultados. Tenemos que entender que las fuerzas militares son parte del cuerpo del Estado y que el Estado somos todos. Ellas son lo que somos y son lo que tenemos para garantizar el imperio de la ley y el orden, sin los cuales es imposible construir una sociedad en paz, con progreso y con justicia social. Las armas legítimas que portan las fuerzas militares son legítimas porque son las armas que el pueblo mismo ha entregado a unos profesionales para que garanticen su tranquilidad. Con su uso adecuado bajo el consenso social se logra el Estado justo del que hablara Platón. Lo contrario sería aceptar el uso de las armas por grupos de justicia privada con intereses particulares y a menudo económicos. Pero aquí ya no habría verdadera justicia porque no hay armonía entre los diversos componentes sociales y porque no se obra con miras a un fin conjunto como lo es el bien común. La justicia privada es todo menos justicia. Es un tremendo generador de incertidumbre y de daño social. Es uno de los principales enemigos de las instituciones, incluidas en ellas los organismos de seguridad del Estado. Por ello, el apoyo de la sociedad entera a sus legítimas fuerzas militares no es una concesión, es un deber
Al respaldarlas, nos respaldamos a nosotros mismos, porque ellas son la fuerza, el valor y la seguridad de nuestra sociedad. No es posible que todavía se hable de las fuerzas militares como uno de los actores del conflicto interno de nuestro país, como si ellas obraran en representación propia o por su propia voluntad y no por mandato de la ley. En este conflicto solo hay dos partes: por un lado, la sociedad que componemos todos, y por otro, los actores armados al margen de la ley. Pero resulta indignante que se pretenda que las fuerzas militares, que obran en cumplimiento de su deber constitucional de defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional de Colombia, son solo otro actor aislado del conflicto, ajeno a nuestros propios intereses y a nuestra solidaridad. Como si cada soldado, como si cada oficial y cada policía que mueren en cumplimiento de su deber no lo hiciera por defendernos y protegernos a todos y a cada uno de nosotros. Ellos son la sociedad colombiana. Dejarlos solos es quedarnos solos. Por supuesto, el apoyo que hoy demando de la sociedad para con sus fuerzas militares, también ellas tienen que ganárselo. ¿Y cómo pueden los militares ganarle el respaldo ciudadano? Como lo vienes haciendo, cumpliendo su labor con profesionalismo, buscando siempre la excelencia en su trabajo, protegiendo los derechos humanos en todo momento y aplicando el derecho internacional humanitario en las acciones bélicas, tal como lo vienen haciendo. Para enfrentar este reto, actualmente en todas las fuerzas que componen la fuerza pública colombiana funcionan 181 oficinas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Gracias a su continua labor pedagógica, hoy contamos con 851 oficiales y suboficiales preparados como multiplicadores en estos temas y 74.000 miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional ya han recibido capacitación en los mismos. Los resultados de esta campaña de pedagogía y de concientización que venimos adelantando en la fuerza pública son dicientes. Mientras que hace 4 años el 15% de las acusaciones por violación de los derechos humanos se adjudicaba a las fuerzas militares, hoy estas no están implicadas ni en el 2% de estas acusaciones. Y la meta, óigase bien, es de 0 violaciones a los derechos humanos. Por ello reitero, si las fuerzas militares obran siempre bajo el imperio de la ley y los derechos humanos, cumpliendo el mandato de sus conciudadanos, su apoyo está garantizado. Pero también es fundamental el respaldo del mismo gobierno, sin el cual no es posible asegurar una acción eficaz de las fuerzas militares. En este punto, un gobierno democrático como el colombiano tiene que ser consciente de que fortalecer las fuerzas militares y mejorar sus condiciones operativas, su capacidad de inteligencia y su acción estratégica es un aporte a la paz más que un aporte a la guerra. Solo en la medida en que las armas estén en manos de fuerzas legítimas y democráticas podrá garantizarse la tranquilidad de la nación. Mi gobierno ha liderado en conjunto con las autoridades militares un proceso de reforma y de modernización de estas fuerzas que están dando excelentes resultados bajo la dirección del general Tapias. Hemos creado y hemos puesto en funcionamiento nuevos batallones antinarcóticos, la Fuerza de Despliegue Rápido, la Brigada Fluvial, la Estrategia de Comando de Acción Conjunta, y con todos estos instrumentos se están produciendo cada vez mejores resultados en el incremento de la seguridad de los colombianos. También hemos expedido un nuevo y más moderno Código Penal Militar y estamos impulsando en el Congreso la ley estatutaria de la justicia militar. Además, en uso de las facultades que me otorga la Ley 578 de este año, profundizaremos aún más estas reformas, avanzando hacia la completa profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Pero el apoyo también tiene que ser efectivo, quiero decir, constante y sonante. Por ello, a pesar de las tremendas dificultades fiscales de nuestro país, me he comprometido a que los sectores de defensa, de policía
y especialmente el sector social no vean reducido este año su presupuesto. Para ello, he previsto, entre otras acciones, tramitar adiciones presupuestales por 100.000 millones de pesos, otorgar vigencias futuras por una cifra similar, asignar 67.000 millones de pesos para atender el plan de sustitución de soldados bachilleres por voluntarios y el incremento salarial y gestionar la adquisición de 14 helicópteros Black Hawk, los cuales se sumarán a los 5 que ingresaron ya a comienzos del presente año. En esta conferencia internacional, en buena hora promovida por el Ministerio de la Defensa, por el Comando General de las Fuerzas Militares y en particular por la Escuela Superior de Guerra en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana, se escucharán importantes ponencias y se debatirá sobre el papel de las fuerzas militares en las sociedades democráticas. Al respecto, yo pienso que hay que considerar dos ideas fundamentales que definen los objetivos estratégicos del Estado colombiano en materia de seguridad. En primer lugar, que el papel primordial de las fuerzas militares en una democracia es disuasivo más que represivo. Su función es precaver las amenazas externas e internas y repelerlas y controlarlas cuando se conviertan en agresiones. Por ello, solo unas fuerzas militares organizadas, fuertes, modernas, bien dotadas y con respaldo en la ciudadanía y en el gobierno, pueden garantizar un entorno de seguridad. Para lograr una efectiva capacidad disuasiva, es indispensable aumentar la capacidad operacional de las fuerzas legítimas, lo cual es un objetivo estratégico del gobierno. En este sentido, resulta satisfactorio constatar que el Ejército Nacional mejoró en un 80% sus índices de efectividad operacional en acciones contra insurgentes en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado. La segunda idea que quiero resaltar se deriva de la anterior, y es que el logro y el mantenimiento de la paz no se contrapone en absoluto con la acción de los organismos de seguridad del Estado. También la paz, y sobre todo la paz, necesita de unas fuerzas militares actuantes, respetuosas de los derechos ciudadanos y al mismo tiempo respetadas, constructoras y garantes de un nuevo país. Ahora bien, para que estos objetivos prosperen y trasciendan la coyuntura temporal de los diversos gobiernos, se requiere el concurso de centros de pensamiento estratégico. Por ello, General Henry Medina, el paso que usted está dando al crear el Centro de Estudios Estratégicos y Logísticos para la Seguridad y la Defensa Nacional es un paso histórico que merece el reconocimiento de toda Colombia, el cual esperamos que cuente con el apoyo entusiasta de las universidades, tal como lo hace hoy la Universidad Javeriana. Un país como Colombia no podía darse el lujo de carecer de una institución como esta, que nos permite estar a la vanguardia de la discusión del pensamiento estratégico y conocer y debatir las nuevas doctrinas en este campo donde tanto civiles como militares tenemos tanto que aportar. La modernización de las fuerzas militares no es solo la adquisición de nuevas tecnologías, sino lo es también la capacidad para asimilar nuevas doctrinas de estrategia. Estamos generando un gran cambio en los organismos de seguridad del Estado, porque estamos convencidos de que el cambio y la modernización es un imperativo de nuestros tiempos y un mandato del pueblo. Y así como cambiamos las fuerzas militares, con el referendo que le he propuesto a los colombianos, también estamos cambiando la forma de hacer política en el país y dotando de instrumentos eficaces para combatir la corrupción en las más altas esferas del Estado. Reducir el tamaño del Congreso y de los consejos municipales, suprimir las asambleas departamentales, declarar la muerte civil a los corruptos, exigir el voto público y nominal, darle valor al voto en blanco, acabar con las suplencias, eliminar los privilegios salariales de los congresistas, hacer más transparente la financiación de las campañas políticas. Esos sí son cambios de verdad que nos ayudarán a construir un nuevo país donde los honestos prevalezcan. Y este gran cambio lo realizaremos siguiendo la más pura tradición institucional del país, bajo el imperio de la ley, sin traumatismos ni actos arbitrarios,
Yo sé que las Fuerzas Armadas de la Nación, con su actitud cívica y democrática que las caracterizan, también entienden y valoran la importancia de este cambio. Apreciados amigos militares de Colombia y del mundo y demás participantes de esta conferencia internacional, la soledad de las fuerzas militares en Colombia y en cualquier otro país democrático se soluciona defendiendo objetivos estratégicos precisos, acordes con los intereses comunes y proporcionando los instrumentos necesarios para su realización. Este es el compromiso inequívoco de mi gobierno con las fuerzas militares de la nación colombiana, de las cuales son ellas las más fieles representantes, así como las mejores defensoras de nuestra Constitución y de nuestras instituciones democráticas. Quiero recordar hoy aquí alguna frase que alguna vez le oí decir a mi padre, el expresidente Misael Pastrana: los soldados de Colombia, los que portan, son las armas de la paz, del derecho, de la convivencia, de la concordia entre los ciudadanos, y sobre ellas han reposado seguros los cimientos de las normas jurídicas que rigen nuestra República. Les deseo el mayor de los éxitos en sus deliberaciones en esta conferencia. Aquí se debatirán los principios democráticos y de legalidad que deben regir el papel de las fuerzas militares, un papel que anticipó hace ya 170 años el máximo prócer de nuestro país, el hombre de las leyes, el general Francisco de Paula Santander, cuando dijo a sus hombres: las armas que lleváis y que os distinguen de los demás ciudadanos se os han entregado cabalmente para defender sus vidas y sus derechos. Muchas gracias. A ver, yo creo que aquí hay una contradicción, porque el fin de semana todos los colombianos conocimos el respaldo del expresidente López al referendo, y fue posiblemente los primeros que salió a defender el referendo que ya le habíamos propuesto a los colombianos y que estábamos dispuestos a presentar ante el Congreso de Colombia. A ver, yo lo que digo, y el doctor López, que lo conoce y sabe, porque es un profesor de Derecho Constitucional, yo creo que la importancia del referendo es que hay la oportunidad de que, si a uno le gusta el referendo, vota sí. Y si a uno no le gusta el referendo, pues vota no. Y bien, lo puede votar pregunta por pregunta o lo puede votar en bloque. Entonces yo le haría una propuesta formal al expresidente López. Yo le invito a que él lidere el no y yo lidero el sí. Yo le invito a que él defienda la vieja política y yo voy a defender la nueva política y el nuevo país. Eso es lo importante que tiene precisamente el referéndum. Presidente, él ha dicho que esto va a generar, y además la propuesta de constituyente de los liberales va a generar una gran caída de la economía en el país. ¿Usted qué piensa sobre eso? Ese es el otro tema que no entiende el país, porque el doctor López, supuestamente como expresidente y como figura expresidencial, debe defender precisamente la dignidad del Estado. Y ustedes, desde el primer momento, si hay alguna persona que ha querido precisamente poner en duda la institucionalidad del Estado, ha sido el expresidente López, que siempre ha dicho que el presidente Pastrana no termina, siempre ha puesto en dicho, hoy le quiere hacer un gran daño al país. Y yo le quiero decir hoy al expresidente López que lo primero que tenemos que tener en cuenta, quienes de una u otra forma estamos en la política y somos colombianos, es defender a Colombia. Y claramente por eso el ministro de Hacienda ayer fue muy claro. El Congreso de Colombia sigue actuando y sigue operando. Las leyes más importantes están presentadas ante el Congreso. Yo creo que el Congreso es un Congreso en que va a trabajar por sacar estas leyes. Yo aspiro a que en el mes de junio puedan salir estas leyes que son muy importantes para el país. Y como lo dijo el ministro de Hacienda, si no salen todas las leyes en este mes de junio, cuando termine el Congreso, pues lógicamente tendrían que estar en la segunda etapa, que era en julio. Si estamos convocando elecciones, lo que estamos diciendo es que las leyes que no salieron en este primer periodo de sesiones saldrían precisamente del seguro periodo de sesiones. Nada se ha perdido, pero yo lo que creo que no es posible es enviar estos mensajes erróneos ante la comunidad internacional. Reitero, el Congreso tiene una responsabilidad y yo estoy seguro y esperamos los colombianos que la cumplan en este periodo de sacar esas leyes muy importantes. Presidente, ¿qué invitación le hace usted a la guerrilla de las FARC para que no se oponga a este referéndum y para que vayan en esa vía? Yo le diría solo una cosa, que lo revisen, que lo miren. Yo creo que los colombianos hoy, lo hemos visto en las distintas encuestas, queremos ese cambio. Y por eso yo creo que es importante que lo revisen, que lo miren. Ahí hay unas preguntas y yo estoy seguro que el país entero va a cambiar
precisamente iba a apoyar para el cambio de las viejas costumbres en la política. ¿Le preocupa una revocatoria al mandato del presidente? No, ya contestamos. Sí, no, claramente lo que le propongo al presidente López, que él lidere no, yo lidero el sí. Que él lidere la vieja política, yo voy a liderar la nueva política. ¿Que incluya una revocatoria a su mandato, presidente, le preocupa? No, es que mire, aquí lo que estamos hablando es del referendo, hay un tema del referendo, no nos vamos a salir de ello. El referendo claramente está presentado y aquí lo que queremos, el referendo es combatir toda la corrupción en Colombia. Hay unos temas fundamentales del referendo. Yo creo que hay unos temas fundamentales en que no solamente se está hablando aquí de la reforma del Congreso, se está hablando de la reforma del congresista, se está hablando de la reforma del sistema electoral, pero un tema fundamental en el cual queremos interpretar a los colombianos, que es el de la corrupción. Y por eso hemos propuesto un tribunal, como ustedes lo vieron, el Tribunal de Ética Pública, invitando a los presidentes de las grandes cortes que cuando ellos lo consideren conveniente puedan convocar este tribunal para poder precisamente poner en conocimiento de la opinión pública los distintos actos de corrupción que se están presentando, que los ciudadanos común y corriente puedan acudir a través de organizaciones, de asociaciones, a hacer denuncias. Fíjense ustedes, colegas periodistas, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos enterado de que puede haber una corrupción en un contrato de obras públicas, que se conoce por el país entero que se van a robar la plata y a veces es imposible, no se puede hacer absolutamente nada? Aquí ya hay mecanismos que van a permitir eso. Y yo creo que eso es lo que los colombianos estamos esperando, que se tengan mecanismos que de la mano con precisamente a quien le corresponde, en este caso la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, puedan trabajar de la mano, pero que los colombianos podamos hacer denuncia y decir, aquí se está cometiendo un acto, aquí hay una corrupción, aquí los particulares, no solamente estamos hablando aquí del Congreso, del gobierno, nosotros lo que queremos, y como estamos viendo, es precisamente que queremos buscar construir ese nuevo país. Presidente, ¿le preocupa la constituyente liberal que proponen ahora los señores de la oposición? Yo creo que lo que es importante es que tenemos el referendo y yo invito al país a que derrotemos la corrupción y a que creamos una nueva y construyamos una nueva Colombia a través de un referendo en que creemos que hemos interpretado en buena parte, no todo, porque no se trataba de eso, las mayores preocupaciones del pueblo colombiano y que vamos a lograr a través de este referendo cambiar las costumbres políticas. Muchas gracias.